junto con la soja y el maní, son los tres productos agrícolas que sustentan la economía de nuestra región. Particularmente el departamento Río Cuarto, el maíz es lo que más se siembra. El maíz tiene una historia en Latinoamérica, tiene una historia como cultivo, como alimento y también como una referencia cultural. Hace un par de años atrás, una artista local, Estela Cupelino, hizo una esencia de trabajos de arte, de artista plástica, ligada con el maíz, porque es muy importante para nuestra economía. Aunque están en tensión respecto del maíz dos lógicas: la absolutamente económica, es nuestra fuente de sustento, con esto tenemos que potenciar la producción, y otra que está ligada con la sustentabilidad. El suelo nos tiene que dar el maíz que necesitamos, pero no forzarlo al extremo de fatigar nuestra tierra. Puede ser la ruta del dinero de maíz, pero es la ruta del maíz. Es crónica de la agricultura sustentable en Latinoamérica. Esto va a ocurrir hoy a las 17 en el aula la tucumana, que vendrá a Río Cuarto para hablarnos de algo que ella conoce y mucho. Dialogó con nosotros y le preguntábamos qué es la ruta del maíz. Hola, buenos días. Bueno, te cuento. La Ruta del Maíz es un libro que escribí en primera persona, que es de mi experiencia en un viaje que realicé por el norte argentino, por Bolivia, Perú y México, en el cual fui viendo diferentes maneras de producir y qué tan importante es este alimento ancestral para las culturas americanas. Entonces, bueno, conocí gente en Bolivia, por ejemplo, que cultiva el maíz de manera tradicional en lugares altísimos, como a 4.000 metros sobre el nivel del mar, y tiene técnicas ancestrales que todavía conserva. Entonces honran a la tierra y cantan y comparten los alimentos. Bueno, son diferentes comunidades que fui así conociendo, y también viendo cómo el maíz se inscribe en diversas prácticas, ya sea desde el baile, desde compartir la chicha, de qué significa la chicha para esta gente, qué fue en el pasado. Los antiguos en Tiwanaku ya consumían chicha, entonces, ¿qué implicaba eso? Y me pareció una experiencia súper interesante para poder compartir con la gente, para que esa gente de alguna manera viaje conmigo a través de esa experiencia que yo cuento, que no solo es en primera persona, sino en presente, en tiempo presente. Entonces, mi intención es que viva conmigo eso. Así como también fui a México. Bueno, en México es importantísimo como alimento, ya sea en las tortillas que se consumen día a día, como también en muchas otras comidas que está presente el maíz. Nosotros aquí la tenemos como principal fuente de ingresos, pero también usamos el maíz para la producción de combustible. Esto está en sintonía con lo que debemos hacer con Creo que en la medida en que podamos alimentarnos todas las personas de la manera que corresponde, como un derecho humano, bueno, yo por lo menos en mi caso lo veo más como una fuente de alimento que como una fuente de ingresos, como un commodity. Tal vez soy de esa minoría, hoy lo mencionaba, de esa minoría que piensa que primero está ese derecho y luego viene todo lo demás. Entonces, tal vez se ha abusado un poco del monocultivo y del uso para exportación. Y a mí me gustaría otro sistema que funcione de una mejor manera, de una manera que sea más igualitaria. Así que bueno. ¿Es posible conciliar ambas cosas? El maíz como alimento y como fuente de recursos para una economía que necesita de esos ingresos.
Teniendo en cuenta cómo la Tierra hoy está pidiendo un cambio de paradigma, creo que habría que modificar algunas prácticas. Eso lo puedo decir yo desde mi experiencia, desde lo que veo y lo que aprendí a través de gente que sabe bastante más que yo sobre estos temas, y que lo implementaron para en lugares, en grandes hectáreas, hacer cultivos agroecológicos. Que también resultan rentables, pero tal vez es un cambio el que estamos necesitando, porque bueno, tierras menos fértiles y lo que estamos viendo ahora, sequías, ríos que ya no traen mucha agua, bueno, eso creo que es un indicativo de que algo no estamos haciendo tan bien. ¿Y qué nivel de conciencia tenemos de esto o percibís respecto de esta situación que se plantea con el maíz? Yo creo que lo estamos repensando ahora, lo estamos reflexionando y somos una cadena de personas que nos vamos conectando y diciendo, bueno, ok, ¿qué hacemos ahora? O sea, tenemos esta situación, algo tenemos que modificar. Creo que sí, que somos cada vez más y sobre todo creo que en pandemia también nos pasó de repensar qué es lo que está dando más importancia. No sé si eso va a derivar en el día de mañana, quiero creer y ojalá que así sea, en un cambio. Me gustaría que sea así. O sea, si no lo pensara así, ni siquiera escribiría el libro. ¿Has encontrado que el maíz es mucho más que un alimento para las culturas americanas? Seguro. O sea, para muchas culturas, aún al día de hoy, para muchas comunidades, es como una entidad, es como un ser sagrado al que respetan y al que cultivan. Hay gente que le canta. Acá mismo en Tucumán, bueno, eso lo quiero cantar también en el día de mañana. Es una persona que conocí que se llama Ángela Romano y que le canta coplas al maíz. Y uno piensa, bueno, ay, soy una señora, qué lindo. Pero es mucho más que eso, es como una conexión tan fuerte que hay gente que siente que es parte de su familia. Vas a estar en el lugar en el departamento donde mayor producción de maíz hay en todo el país. ¿Qué le dirías a esta sociedad tan maíz dependiente? Que empiece a diversificar un poco más, que la tierra necesita eso, no necesita monocultivos. Pero ojalá que me escuchen. Sí, ¿por qué no? Sí, ojalá que sí. O sea, creo que eso es lo más necesario, empezar a tener mayor biodiversidad. Sí, pero eso implica resignar ganancias, Karina. Sí, lo sé. Tal vez es también ver otra manera de producir, con menos agroquímicos, menos gastos en dólares, menos fertilizantes. O sea, es todo un gran cambio y tal vez en algún momento se pierda un poco y tal vez se gane mucho más. ¿Qué historias del maíz encontraste que te sorprendieron y que te motivaron a avanzar en esta ruta? A ver, historias de maíz, creo que me interesó muchísimo algo que yo no sabía desde antes de iniciar el viaje, que es esta parte de los ancestros, de cómo cultivaban en Perú, sobre todo, bueno, los incas y otras culturas previas, tenían verdaderos laboratorios de maíz a cielo abierto, donde iban cultivando, por ejemplo, en Moray hay un lugar que tiene como una elipsis, digamos, son lugares como concéntricos con diferentes grados, donde a diferente altura hay diferente calor. Entonces, bueno, iban haciendo adaptaciones de los maíces y de otras semillas para que pudieran resistir, ya sea el frío o el calor, según lo que ellos querían. Bueno, así como eso, hay muchos lugares que al día de hoy también se sigue cultivando de esa manera. Bueno, eso en Moray no, por lo menos. En Moray quedó como un lugar para visitar. Pero sí es súper admirable el nivel de avance que tenían, ya sea en las acequias. Bueno, las formas de tener el agua es súper interesante.
¿Crees que el recurso puede correr riesgo en un futuro si no diversificamos la manera en que estamos explotando la tierra? Y yo creería que sí, basada en gente que sabe mucho del tema, como Eduardo Cerdá, con quien tuve el placer de visitar La Aurora, este lugar que es agroecológico, tiene unas 400 hectáreas, todo de cultivo agroecológico, y bueno, según él, ese es un gran modelo y todo lo contrario de lo que sucede en muchos campos, donde solo se depende de un cultivo, donde sí que se necesita cada vez más agroquímicos o más fertilizantes, porque la tierra se va degradando, entonces bueno, eso produce que cada vez se necesite más dinero para poder solucionar esos problemas. Creo que sí, creo que ese es un gran problema también. Karina, la publicación en la Ruta del Dinero, estaba pensando. El dinero, justo, claro. Efectivamente, en el dinero que genera el maíz para nuestro departamento, ¿se puede encontrar en todas las librerías la Ruta del Dinero del maíz? La Ruta del Maíz solamente, sí, se puede encontrar en las librerías grandes. Está, no sé acá en Río Cuarto, sé que acá lo encontraron, pero bueno, es de la editorial Galerna, en todo caso se puede pedir a quien quiera y se lo pueden enviar. Te lo mencionaba en esos términos porque venías a una facultad en donde básicamente prepara egresados que están ligados a una actividad agrícola que le demanda hacer cada vez más eficaz el rendimiento del maíz. Y tu propuesta es volver hacia lo cultural que promueve el maíz. Y sí, yo creo que por eso también le interesó a gente de la universidad invitarme para mostrar que existen otras propuestas, otras ideas. Y eso me parece interesante también, como diversificar también los paradigmas. Bueno, la periodista y locutora Karina Ocampo, que hoy a las 17 en la Universidad Nacional de Río Cuarto va a presentar esto que nos llama a repensar nuestra relación con el principal producto que nuestra tierra nos entrega anualmente. Te quiero contar en el final, Karina, que ha habido en Río Cuarto muestras de artes ligadas con el maíz, para ponerlas desde otro lugar, ¿no? Instalaciones, claro, y apelación a distintos recursos, pero haciendo del maíz objeto del arte. Ha sido no hace mucho tiempo, un par de años atrás. Bueno, esa es la valoración que le damos al maíz también en este lugar del mundo. Muy bien, me encantaría ver algo de ese material. Bueno, seguramente te lo van a permitir conocer. Muchísimas gracias por este contacto. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y saludos a toda la audiencia. Karina Ocampo, la autora del libro La Ruta del Maíz, que hoy se presenta en nuestra ciudad. Hoy, 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 hoy. Y la vida festejemos. Hoy, 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 hoy. Hoy, 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 agradeciendo a la tierra. Hoy, 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 la abundancia que tenemos. Hoy, 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 compartiendo, compartiendo. Hoy, 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 la abundancia que tenemos. Hoy, 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 hoy. Bueno, la artista que le canta a la tierra, al cultivo del maíz, que nos comentaba Karina Ocampo. ¿Estaremos preparados para darnos este debate? ¿Seremos posibles protagonistas de este debate hoy o estamos pensando en cómo maximizar la rentabilidad? Yo escucho
a los promotores del sector solamente plantear, con honrosas excepciones, que hay que aumentar la producción, más producción, pedirle más a la tierra, sacar más rendimiento. Y es el maíz el protagonista. Hay margen para darnos este debate. La agroecología se está imponiendo, ya hay experiencias muy interesantes que están repensando esto, porque la tierra no es un recurso inagotable. Si no se la cuida, si no se la protege, empieza a perder toda la vitalidad que tiene. Hoy es una interesante oportunidad para descubrir otras cosas en el maíz, más que la fuente de una riqueza que es más ligada a la necesidad de obtener recursos. Ya sé que con buena parte de esos recursos también de la ciudad de financiamiento para concretar obras públicas, servicios, beneficios sociales, pero también es cierto que debemos cuidarla. También es cierto que la lógica de alimentar el monocultivo no es de una posibilidad que a futuro no tenga riesgo de verse amenazada. Bueno, tal vez estemos en un tiempo anacrónico, fuera de Cronos, planteando esta cuestión, ¿no? Porque la corriente te lleva a hacer que toda la estructura del conocimiento tecnológica, de decisiones políticas, esté pensada para no producir de manera más natural y menos industrial maíz, sino todo lo contrario, cómo explotar la tierra hasta hacer rendir a niveles excepcionales la tierra y su producido en maíz en este caso, porque es el tema que Karina se ha dedicado a recorrer en esta ruta del maíz que va a ser presentada la crónica hoy a las 17 en el aula magna de la Facultad de Agronomía y Veterinaria de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Cantemos.